Amigos televidentes, tengan todos ustedes buenas tardes nuevamente. Como dijimos, tenemos un programa de lujo, porque acá en este programa, en este modesto programa, nosotros lo que tratamos es de seleccionar los candidatos con propuestas viables. No queremos que los candidatos o nuestros televidentes vean unas propuestas que prácticamente estamos vendiéndoles humo. Acá nosotros tenemos candidatos de peso, candidatos respetables y que tienen propuestas, como les vuelvo a repetir, valga la redundancia, viables. Hoy día estamos con el doctor Óscar Ugarte. Él ha sido exministro en el gobierno aprista, siendo invitado para este tema, ¿no? Y tiene mucha experiencia pues, en el sector salud. Así que vamos a saludar al doctor Ugarte y que nos muestre su propuesta. Doctor Ugarte, sea usted bienvenido. Buenas tardes, doctor. Muchas gracias por la invitación y efectivamente a disposición de ustedes. Doctor, ¿cuál es su principal propuesta para así llegar al Congreso? Que estoy seguro que A tiene ver, mucha opción. mire, como bien se sabe, yo soy médico, estoy dedicado al campo de la salud pública desde hace muchos años y cuando me tocó ser ministro de salud entre el 2008 y 2011, lo que impulsamos principalmente fue el aseguramiento universal, es decir, este derecho que tienen todas las personas en el país de tener un seguro que los respalde para cuando necesiten por cualquier problema que puede ser de enfermedad, accidente o lo que fuere, pero también en prevención para evitar enfermedades. Y eso lo dice la Constitución Política del Perú, doctor. Así es. El ser humano es la máxima expresión de la Constitución. Y por eso la salud es un derecho fundamental. Así es. Pero la forma de garantizar eso es el aseguramiento, o sea que todo el mundo esté respaldado desde el punto de vista del financiamiento de la atención que corresponda, ¿no? La ley que hicimos aprobar en esa oportunidad del 2009 ha permitido que de lo que al inicio solo un 30% de la población tenía algún seguro, ya se avanzó hasta finales del año pasado, el 88% de la población tiene un seguro, pero todavía faltaban unos 4 millones de personas en diversas partes del país que no se habían incorporado por diversas razones. El gobierno ha dado un decreto de urgencia que nos parece muy positivo, que es el decreto de urgencia 017-2019, que dice que todos los que no tengan seguro, tengan la condición que tengan, entran al seguro integral de salud. Por lo tanto, nadie debe quedarse sin seguro. Eso nos parece muy importante, es un derecho fundamental. Sin embargo, nos preocupa que se den las condiciones para que eso sea factible. El financiamiento, digamos, doctor. Exactamente, porque lamentablemente el decreto de urgencia no dice nada, porque dice con los propios recursos del ministerio, pero no puede ser que con los mismos recursos de antes, si se está incrementando en 4 millones, doctor, ese tema. No, y por esa razón, como ese decreto de urgencia, como todos los decretos de urgencia, tienen que ser revisados por el nuevo Congreso, lo que nosotros planteamos es que cuando el nuevo Congreso revise, el aspecto más importante a revisar es el financiamiento. Así es. Doctor, yo pienso que esta es una medida populista, porque, bueno, sin hablar mal de nuestro presidente, pero todas las medidas que está tomando el presidente son populistas, doctor. Bueno, pero el Congreso podrá resolver justamente en un sentido más favorable, dando las condiciones para que eso. Y el mayor financiamiento, ¿para qué debe ser? Uno, para que los centros, puestos de salud, tengan buen equipamiento, estén en buenas condiciones y pueda atender a toda la gente. Dos, que haya recurso humano, que atienda por lo menos 12 horas en todos los centros de salud y 24 horas obviamente en los hospitales y en los centros de salud más grandes, pero también que haya medicamentos en cantidad suficiente para todos, ¿no es cierto? Porque no vale que uno va al centro médico, pongamos que encuentra al médico, le atienden, le diagnostican y dice vaya a la farmacia, pero va a la farmacia del hospital y no tiene el medicamento, uno tiene que ir a pagar de su bolsillo. Doctor, ¿no cree usted que de repente este sistema que usted está proponiendo, este proyecto, ¿no, vaya sostenido con un seguimiento al proceso o una fiscalización? Porque al final nosotros hablamos, los papeles dicen mucho, el Congreso legisla y saca la ley, pero al final no se da, en el ciudadano de pie, doctor, no se da ese punto. Bueno, sabemos que los hospitales han colapsado, en emergencia están los enfermos que se mueren ahí,
Y esto es un fracaso, doctor, lo que Por eso es muy importante, como usted bien dice, la fiscalización, que es una función del Congreso, para garantizar, una vez que se proveen los recursos, etcétera, bueno, que se gasten bien, que compren bien, porque también ha sucedido, nomás ahora, el 2019 y el año anterior, que teniendo recursos para comprar medicamentos les ha sobrado plata. Incapacidad de gasto. Es incapacidad de gasto. Ha sobrado más o menos 200 millones de soles. Eso también tiene que ser penalizado, doctor. Bueno, esa es función de fiscalización del Congreso. Entonces, el Congreso puede efectivamente mejorar la legislación que ha sido dada por el gobierno, puede asignar el financiamiento necesario, porque también tiene que revisar la ley de presupuesto, que por DU, o sea, por decreto de urgencia, también este gobierno ha aprobado a fines de diciembre. Y ahí tiene que asignarle más a la salud a través del Ministerio de Salud, los gobiernos regionales. Pero igualmente se requiere ejecutar adecuadamente otro decreto de urgencia que ha dado sobre los medicamentos, para garantizar las buenas compras y demás. Estamos de acuerdo con eso, pero igual hay que garantizar el financiamiento y la fiscalización. La fiscalización, doctor. Ahora, hay un tema adicional que tiene que ver con el financiamiento, no ya del Ministerio de Salud de los gobiernos regionales, sino de e-salud. Entonces, claro, uno dirá, ¿y por qué el gobierno tiene que ver el financiamiento de salud si ese viene por los empleadores? Está bien, pero el gobierno también es empleador público, ¿no es cierto? Y la mayor cantidad de empleados que tiene el gobierno. Todo el personal de la administración pública es asegurado en salud. ¿Quién es el empleador? El Estado. Así es. ¿Quién tiene que pagar el 9% sobre las remuneraciones? del Estado. Así es. Pero el Estado está haciendo trampa, porque desde el año 2012 ha dado una norma que dice que por los trabajadores de educación y de salud, que son el grueso, el Estado no da el 9% de las remuneraciones, sino el 9% de solo el 65% de las remuneraciones. Entonces está dando menos que cualquier privado, más o menos está dando el 5%. Eso hace colapsar, pues, el hace sistema. colapsar, pero no solo eso, sino que para los trabajadores CAS, ¿no? Los contratos de administración y servicios, que son más o menos el 35% de los trabajadores del Estado, bastante son CAS. Fuerte, doctor. Y los CAS pueden ganar 10,000, 12,000, hasta 15,000 soles, ¿no? Variando. Hay otra norma, que también es tramposa, porque dice que no debe dar el 9% sobre la remuneración. Pongamos, si gana 10,000, tendría que dar 900 mensualmente a salud. No da eso. Ha hecho una trampa diciendo que va a dar el 9%, pero solo del 30% de una UIT, que era 4,200, ahora subió a 4,300, termina siendo... Ha disfrazado bien el efectivamente. Y hay un decreto de urgencia sobre eso, que también tiene que ser revisado por el Congreso. Por lo tanto, estoy absolutamente seguro que a los asegurados y al personal de la Seguridad Social y a sus autoridades les conviene que el Congreso revise y que modifique esa norma para que el Estado pague como cualquier empleador. Doctor, el 9% de y la que no estemos remuneración. solamente que nos den panador y panador cada vez que vamos a seguro. Así es, porque mire, es bien importante lo que usted dice. El salud tiene un presupuesto más o menos de 11,000 millones de soles. En medicamentos gasta más o menos 1,000 millones. Y en la compra de insumos, equipamiento, unos 700 millones, o sea, 1,700 entre medicamentos y tal. Si el Estado paga lo que tiene que pagar a salud, va a recaudar más o menos entre 1,700 a 1,800 millones. O sea, puede duplicar la compra de medicinas y demás. Doctor, ese es un planteamiento doctor, muy concreto. yo deseo de verdad que sea exitosa su carrera legislativo para poder contar pues con esas correcciones, ¿no? Doctor, muy corto nomás, antes de sus palabras de despedida, ¿cómo compara usted la salud de Ecuador con la peruana? Sin irnos al partidarismo que es izquierda o es derecha. A ver, Ecuador dio una norma que decía que debería ser un sistema único de salud y de atención a todo el mundo. Así es. Desde el lado público. Y son una clínica, doctor, sus hospitales, ¿no? Y Bolivia también aprobó Así una cosa similar. También la crítica que le hicieron es que no había recursos para eso, pero efectivamente
cuando han tratado de implementar han tenido dificultades. Claro, luego han entrado en crisis y tienen menos Sí, recursos de lo que pueden. Pero lo importante es declarar el derecho que tienen las O personas. sea, el problema es el financiamiento, doctor. en todos los Exactamente. niveles, claro. Y ese sí es un problema en Perú, en Ecuador, en Claro. Bolivia. Esperemos, Pero lo doctor, importante es garantizar el derecho y sobre eso, por lo menos que lo en el respalda caso, la Constitución Política del y en Perú, el doctor. caso del Así Perú es. sí hay Así recursos es. para financiarlo. Eso Bien, es lo doctor. importante. Bueno, que fue el vamos a doctor ver. Óscar Ugarte, que va con el número 3 de Juntos por el Perú. Yo creo que tenemos que acá ver la persona y los planteamientos que ellos hacen para este nuevo congreso, este corto congreso, ¿no? Canal SB en tu corazón. Clínica Santa Beatriz. Canal SB en tu corazón. Clínica Santa Beatriz. La fiscalización. Así es. Pero la corrupción nos invade en el país. Sí. Entonces, hasta los fiscalizadores se corrompen. Entonces, ¿qué pasaría de repente? Hago una pregunta sin conocimiento de causa, ¿no? ¿Qué pasaría si se forma un tipo grupo terna infiltrado en la salud, doctor? ¿Por qué? Porque hasta los mismos médicos creen que es su chakra. Ellos lo tratan al paciente como quieren. El personal de servicios igual, doctor. Entonces, ¿qué pasa si esos malos elementos pues se separan, ¿no? Y se da un mejor servicio de salud? Bueno, mire, en otros países existe y aquí ha habido experiencias también en ese sentido positivas, porque eso se logra con participación ciudadana. Esos infiltrados que usted dice, Sí. ese debe ser los propios ciudadanos. Pero no hacen caso, doctor. Pero por eso mismo, existen normas que dicen que debe haber participación. Bueno, a eso hay que darle fuerza de ley para que existan comités de usuarios, de pacientes, que tengan toda la autoridad para hablar de tú y vos con el director, para fiscalizar si está el médico en el servicio, en el horario que tiene que estar, y si no, denunciarlo. O sea, que tenga esa capacidad y esa fuerza del propio ciudadano investido de esa capacidad para poder poner orden en los servicios. No tiene que invadir la función del No, profesionales, definitivamente. pero sí tiene que vigilar que los compromisos de los propios trabajadores sean cumplidos por los mismos trabajadores, como por ejemplo el horario, el buen trato, la información, porque puede ser de repente un profesional que da buen trato, pero no informa. O no es bueno en su campo, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, yo he visto un caso, ¿no? Que el oxígeno se lo subieron al máximo a un paciente, ¿no? Y felizmente que había otra persona que conocía de eso y le dijo, ¿no? Ha subido demasiado, este es para cortar fierro, ¿no? Y inmediatamente lo bajó, pero ya eso ocasiona puede esa es afectar. negligencia médica, doctor. Así es, y una de las causas de la negligencia es lo que se llama la impericia. Es decir, quien hace algo sin estar preparado para hacerlo, no conoce. Así Y es. se mete a hacer cosas que no debería hacer, o no está formado para algo que como profesional sí debería hacerlo. Y de repente no logra hacerlo porque no está adecuadamente formado, que es otro problema. Y por eso está muy bien que la SUNEDU esté fiscalizando a las universidades para que la formación
que se dé En el campo. en el campo a Claro. los médicos, enfermeras, etcétera, sea de calidad. Así es, doctor. Porque también en los últimos años se han creado muchísimas facultades de medicina que no tienen los estándares adecuados para la formación de los profesionales. Entonces está bien que SUNEDO les ajuste por ahí las clavijas, pero los ciudadanos tienen que ser los principales vigilantes, ¿no? Doctor, digamos que tenemos que mucho por hacer todavía en salud, doctor. En general, tanto en salud como en las políticas, también en educación, también en la vigilancia del empleo. Por ejemplo, hemos visto las condiciones en las cuales hacen trabajar doctor. a los jóvenes, ¿no es Así cierto? es. Efectivamente, la supervisión, la fiscalización por parte de los organismos del Estado y de la ciudadanía es fundamental para que el país mejore, ¿no? Doctor, dentro de sus planteamientos que usted lleva, la salud, la seguridad ciudadana, ¿cuáles son sus planteamientos importantes de...? Bueno, dijimos que un aspecto muy importante es la lucha contra la corrupción, Sí. pero también tenemos propuestas en la reforma política, por ejemplo, esto de la eliminación de la inmunidad, salvo en la función de supervisión justamente, Claro. porque claro. no vaya a ser que porque uno va a supervisar le Como hacen dicen que una obviamente demanda, lo siembran por ahí. le demandan una claro. judicial, Así ¿no es cierto? Así es, doctor. Entonces eso hay que garantizar, pero también es muy importante, por ejemplo, la reforma de la ley de partidos, para que se haga realidad que el partido que recibe financiamiento no declarado, financiamiento ilegal, como hemos visto, ¿no? De Hay pruebas de eso, claro. grupos Así es. económicos poderosos, Así es. ese sea sancionado. Lógicamente. como debe ser. Por lo tanto, hay varios pasos en el caso de la reforma política y también en la reforma económica. Ya hemos mencionado el caso, por ejemplo, de los impuestos. Así es, de la recaudación sobre todo. De la recaudación, pero también esto que bien se ha señalado, eliminar estos contratos Lesivos. que son lesivos para el país. Y otra cosa muy importante... Para los trabajadores mismos, doctor. Para los Así trabajadores es un atropello a sus derechos, pero que no tiene idea. Y otra cosa muy importante es el control de los monopolios. Porque las empresas que controlan y monopolizan una determinada actividad no dejan crecer al microempresario, al pequeño, ¿no es cierto? Entonces el Estado tiene que ponerle límites para favorecer que todos puedan competir en el mercado con leyes iguales. Doctor, ¿es saludable la bicameral para el país? Mire, yo personalmente creo que sí. Y hay un ejemplo que está presente que lo demuestra. ¿Cuál es? Porque ahora se dice, al cerrar el Congreso, el Ejecutivo se ha quedado solito. Así Por es. lo tanto, no hay equilibrio de No hay poderes. que- ya se hace lo que quiera. ¿no? Y es cierto, Sí. claro, transitoriamente. Así es. Pero eso no lo creó Vizcarra. ¿Sabe dónde se ha creado eso? En la Constitución del 93. Porque la Constitución del 93 ha modificado la Constitución anterior del 79. La Constitución del 79, ¿qué decía? Primero, que el Congreso no es una sola cámara, sino son dos, ¿no? Senado y diputados. Y Hay decía, equilibrio ahí. pero además decía que efectivamente si el Congreso censura al gabinete, no decía dos gabinetes, ¿eh? Decía tres gabinetes, o sea, le ponía un poco más, la valla un poco más alta. El presidente podía efectivamente cerrar, pero no el Congreso, solo la Cámara de Diputados. Y se mantenía la Cámara de Senadores. Entonces, ¿quién eliminó eso y puso lo que hoy está vigente? La del 93. La del 93. Así Y eso es la visión que tenía Fujimori en Ese su es un momento, juego ambiguo políticamente. porque quería centralizar Claro, todo. así es. Así como eliminó la descentralización, eliminó la bicameralidad, entonces con una sola cámara Podía la manejar, controlaba, y si claro. no la controlaba, la cerraba. Así es. Entonces, quien ha creado el problema es la Constitución del 93. Por eso es que regresar a la bicameralidad en las condiciones que fue planteado en el año 79, creo que es un avance para el país, es una garantía para la democracia. Y yo creo que el nuevo Congreso tendrá que discutir nuevamente y ver Claro. cómo se Un hace. tema candente, porque el pueblo, el común denominador del pueblo,
Dice, tenemos tantos congresistas, tenemos tanto, ¿para qué queremos más? Pero no saben el fondo que hay detrás de eso, que es el Exactamente. equilibrio, Así ¿no? es. Y el manejo del Ejecutivo. Así ¿No es. le parece, doctor? Así es. Es el manejo del Ejecutivo. Por eso es muy importante retomar esa discusión de la bicameralidad y con toda la calma del mundo ver cómo hacer para garantizar que haya una mejor, es decir, un mejor reparto democrático Así es. entre los poderes. Doctor, otra pregunta. ¿Qué opina usted de las fuerzas policiales? ¿Era mejor antes con las 3 fuerzas policiales, Guardia Republicana, Guardia Civil, investigaciones, o la unificación? A su criterio personal, doctor. Bueno, yo tengo la suficiente edad para haber vivido Claro, ese periodo también. Por eso ¿no? es la pregunta, doctor. Y efectivamente había una especialización, Así ¿no es cierto? así Entonces la Guardia Civil se encargaba de las calles, de las De comisarías, la etcétera. civilidad, los temas de la civilidad. La Policía de Investigación, la PIP, que se Así le es. llamaba, que además iban siempre de civil, ¿no? No ¿Qué es lo que recibían quieren ahora uniforme. emular el Grupo Terna? Claro, eran quienes hacían la investigación. Así es. Y la republicana se encargaba de las fronteras, se encargaba de las cárceles, se encargaba de determinadas, vigilar determinadas zonas. Ahora, pero también lo que sucedió, una rivalidad entre ellas. Recuerda que a veces las fronteras entre unos y Así otros no es. estaban muy claros. Entonces, a mí no me parece mal que se haya unificado la policía, pero la unificación no debía haber eliminado la especialización de los diferentes compartimentos de la policía. Claro, investigador es investigador. Así es, no todos son duchos No, en no, no, investigación. no. El de civil era de la civilidad, los trámites, los temas Exactamente. familiares, Entonces, yo creo que ahí se dio un bandazo, ¿no? Casi desaparecieron las fronteras entre especialidades. Y creo que lo que hay que hacer ahora es fortalecer, porque lo que hay que hacer es que nuestra policía sea no solo moderna, e incorpore todos los elementos necesarios de la modernidad, sistema de información, ahora se tiene la tecnología, patrulleros inteligentes, drones, etcétera, y hemos visto... Claro. La tecnología ha avanzado demasiado como para tener mayores elementos que apoyen al trabajo de la policía. Así es, y mucho, en mucho la tecnología puede ayudar en la prevención. Ahora, por ejemplo, y en otros países ya lo hacen, cuando uno entra al país, nomás hay unas camaritas, a uno le están mirando el rostro. Así es. Y automáticamente con su sistema de información chequean si tiene antecedentes, si no, lo detienen ahí nomás. ¿Qué ha pasado con los venezolanos, doctor? Bueno, Sin justamente... ser xenófobo. Sí, pero no importa si sea venezolanos, argentinos o lo que fuere, si es alguien con antecedentes penales, ahí nomás queda. También hay norteamericanos con antecedentes. Yo iba al tema más puntual, ¿no? De la invasión de venezolanos en el Perú, ¿no? Que han entrado, hay la noticia que tantos venezolanos son delincuentes, que 124, que 80 y tantos venezolanos capturados. A eso voy, que entraron sin ningún filtro. O sea, para mí las políticas están mal dadas en ese aspecto. Bueno, yo creo que relacionando eso con el control y la modernización... Control migratorio, más que todo. El control migratorio y la policía, si tuviésemos un buen sistema, podríamos identificar los malos elementos. Así es. Y no tendríamos por qué impedir que los buenos elementos ingresen. Lógicamente. Porque ahí vienen profesionales, hay médicos, hay enfermeras, hay de todo, ingenieros, etcétera. Y darles todas las facilidades para la gente de bien. Y a la gente que tiene antecedentes, obviamente inmediatamente los controles necesarios. Pero además, eso lo que nos debería permitir es, en un trabajo mucho más organizado, favorecer la solución. ¿Cuál es la solución de los problemas de los venezolanos? No lo vamos a resolver los países. No. Se tiene que resolver en Venezuela. En su ¿no? país. Así es. Efectivamente. Entonces,
contribuir a que se retorne a condiciones democráticas en Venezuela es fundamental. Nosotros simplemente estamos criticando el tema del filtro que no hubo adecuado, ¿no? Así es. Por ejemplo, Ecuador le da hasta pasaje para que se vengan a Perú. Sí, sí, ¿no? claro. Y se lavan las manos. Chile le puso filtro, ¿no? Que se pasen, ¿no?, de frente. Y en todo país pues hay buenos profesionales y gente de mar. En el Perú también los hay, no nos podemos eximir, ¿no? Así es. Entonces, eso es lo que me parece que tendríamos que también legislar a favor de eso, doctor. No, yo creo, además, recordemos que Venezuela fue muy solidaria en Perú cuando en los años 70 hubo Claro. mucha inmigración al revés, ¿no? Pero nos ponían parámetros, doctor. Nosotros íbamos con visa. Sí, claro. Era muy diferente, doctor. Claro, ¿por qué? Porque en esa época todos los países pedían visa. Lo que pasa es que ya luego con la integración andina, Grupo andino. particularmente Así es, andina, sí, sí, sí. ya no tenemos visa ni con Bolivia, ni Sí. con Con Ecuador, DNI ni nomás con vamos, Chile, ni ni con pasaporte Colombia, necesitamos. ni con Así es. Venezuela. Así es. Vamos nomás con nuestro DNI. Entonces, eso sí tiene que ser recíproco, ¿no? Doctor, con el deseo de éxito en esta carrera política que usted ha retomado, ¿no? Porque usted estaba alejado un poquito de la política últimamente, doctor, ¿no? Bueno, estaba en el mundo académico y en la enseñanza, pero uno siempre regresa. Ligado a la política, doctor. Sí, Todo vuelve. Así es. Doctor Óscar Ugarte, Juntos por el Perú, con el número 3. Doctor, las cámaras son para usted. Bueno, muchas gracias. Efectivamente, nosotros tenemos un conjunto de planteamientos en la lucha contra la corrupción, en la reforma política, a nivel de planteamientos económicos y también en políticas importantes como la salud. Es por eso que estoy seguro que tanto tú, ciudadano, ciudadana, como yo, juntos por el Perú, podemos lograr todos estos cambios. Buenas tardes, amigos televidentes. Fue el doctor Óscar Ugarte, Juntos por el Perú.